Bueno, vamos a presentar de la primera parte del libro Las ciencias sociales en sus desplazamientos, nuevas epistemes y nuevos desafíos, los 3 primeros capítulos. Este ejercicio académico responde al interés del grupo que hemos establecido sobre eh, pensamiento, eh, nuevas epistemes, de colonialidad, etcétera, para poder desarrollar un cuerpo, un cuerpo teórico, analítico, que nos permita interpretar las realidades en las cuales estamos inscritos. Primero voy a presentar de manera muy sucinta la estructura formal del libro. El libro se llama Las ciencias sociales en sus desplazamientos, nuevas epistemes y nuevos desafíos. Los editores son Sara Victoria Alvarado, Eduardo Rueda y Gabriel Orozco. Fue publicado por Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, y Claxo en noviembre de 2017. El libro tiene 196 páginas y tiene 3 partes. Una introducción y una primera parte titulada Desplazamientos epistemológicos en las ciencias sociales en Colombia, compuesto por 5 artículos, y la segunda parte, Epistemologías sociales y paz en Colombia, compuesta por 6 artículos. En esta oportunidad me voy a permitir presentar la introducción y los 3 primeros capítulos. Entonces, en la introducción está planteado que las ciencias sociales en Colombia, en la conmemoración de los 50 años de Claxo y los 40 años del primer simposio mundial de la investigación acción participativa, hacen una conmemoración con la publicación de este libro, cuyos editores son, como ya lo he mencionado, Sara Victoria Alvarado, Eduardo Rueda y Gabriel Orozco. Dice la introducción que en 1967 nacía en Bogotá el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en una reunión de intelectuales latinoamericanos que buscaban un espacio para, y resalto lo siguiente, refrendar y fortalecer sus compromisos éticos y políticos con la construcción de una América Latina y caribeña más justa, incluyente y democrática. Esa es la esencia de la creación de Claxo, ¿sí? Refrendar y fortalecer sus compromisos éticos y políticos con la construcción de una América Latina y caribeña más justa, incluyente y democrática. ¿Por qué lo resalté? Porque eso es lo que nos convoca hoy nuevamente a nosotros, a este pequeño grupo de profesores y de académicos, para crear este grupo de estudios interdisciplinarios. Refrendar y fortalecer nuestros compromisos éticos y políticos con la construcción de una América Latina y caribeña, de una Colombia, de una región latinoamericana, suramericana, justa, incluyente y democrática. Me pareció muy importante incorporar en esta reflexión del día de hoy este resalto, porque es la esencia también de nuestro grupo. Entonces, esta edición, que es muy importante, es un homenaje a la conmemoración de los 50 años de Claxo y los 40 años del primer simposio mundial de la IAP. Ahora bien, vamos a abordar en la primera parte del libro el artículo 1, que se titula Desplazamiento estético del cuerpo en los intersticios de las ciencias sociales. To be or not to be, that is the question. Como veremos más adelante, eso to be or not to be, que nos remite al Hamlet de Shakespeare, es un juego de palabras bien interesante, ¿sí? Porque en el original no es to be or not to be, sino to be or not to be, ¿sí? Pero resulta que to be es una comunidad, es una realidad social concreta en América Latina, es un pueblo, y el juego de palabras lo lleva a interlocutar con este
insigne escritor de la lengua inglesa, William Shakespeare, en una de sus obras más connotadas. Entonces, desplazamiento estético del cuerpo en los intersticios de las ciencias sociales, to be or not to be, that is the question. Escrito por Sara Victoria Alvarado y Jaime Pineda Muñoz, me he permitido colocar en qué páginas del libro están cada artículo para orientarnos mejor. Entonces dice que los despliegues metodológicos de la IAP han potenciado los desplazamientos epistemológicos del conjunto de las ciencias sociales. ¿Cómo cuáles? Me pregunto yo, ¿cuáles desplazamientos? La apertura en nuevos lenguajes en la investigación, el posicionamiento activo de las comunidades en la producción del saber y la necesidad de transformar realidades concretas. Entonces aquí ya el artículo nos aporta un primer punto de reflexión, que la IAP ha potenciado por lo menos 3 desplazamientos epistemológicos en el conjunto de las ciencias sociales. Cabe recordar que cuando hablamos de ciencias sociales, no estamos hablando solamente de la sociología, estamos hablando de la psicología, del trabajo social, de la economía, del derecho, de la geografía social, de la sociología, de la antropología, de la ciencia política. Entonces, la IAP nos ha permitido abrirnos a nuevos lenguajes en la investigación, a lograr un posicionamiento activo de las comunidades en la producción del saber y nos ha abierto también a la necesidad de transformar realidades concretas. Pensando un poco en los grandes aportes de Orlando Falsborda, tenemos que decir que el enfoque falsbordiano de la IAP busca una transformación de la realidad concreta con la emancipación, la liberación, la emancipación de las comunidades gracias a sus propios procesos autogestionarios. Entonces, ¿cuáles son los resultados de asumir estos 3 desplazamientos metodológicos? Nuevas rupturas epistemológicas, los saberes producidos desde el sur en el giro decolonial son el horizonte para comprender lo social desde otras claves. Entonces aquí, en este pequeño párrafo, planteo 2 resultados producto de esos 3 desplazamientos que he mencionado y que están resaltados en rojo. Nuevas rupturas epistemológicas, el conocimiento, la teoría social, la realidad social son materia en movimiento, son cambiantes permanentemente. Por lo tanto, no pueden las epistemologías quedarse estáticas tal como fueron concebidas en el siglo XIX, en el comienzo del XX. Estamos en el siglo XXI y deben darse nuevas rupturas epistemológicas para abordar nuevas realidades de estudio. Y también otro resultado es los saberes producidos desde el sur en el giro decolonial son el horizonte para comprender lo social desde otras claves. Este punto lo vamos a desarrollar un poco más hacia adelante. ¿De qué claves estamos hablando? ¿Sí? Para entender la realidad social. Formas de conocimiento que progresan desde el colonialismo hacia la solidaridad, relativamente tolerantes al caos, que toman como punto de partida algunas representaciones inacabadas de la modernidad, especialmente el principio de la comunidad basado en ideas de solidaridad y participación y en el principio estético expresivo basado en las ideas de placer, de autoría y de artefactualidad. Entonces, me devuelvo un poquito. He dicho que los resultados de asumir estos 3 desplazamientos metodológicos son, por un lado, nuevas rupturas epistemológicas y por otro, entender que los saberes producidos desde el sur en el giro decolonial son el horizonte para comprender lo social desde otras claves. ¿Qué claves? En primer lugar, formas de conocimiento que progresan desde el colonialismo hacia la solidaridad. Eso es una ruptura con la historia del colonialismo y, por supuesto, de la colonialidad.
Formas de conocimiento relativamente tolerantes al caos, porque es que todo proceso de transformación y cambio no es lineal, no es unidireccional, no es unidimensional. Por eso mencionamos la palabra caos, transformación, cambio, revolución, entre comillas, desorden, el caos. Otra clave, tomar como punto de partida algunas representaciones inacabadas de la modernidad, especialmente el principio de la comunidad basado en ideas de solidaridad y participación, y el principio estético expresivo basado en las ideas de placer, autoría y artefactualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la modernidad y la colonialidad no lograron destruir 100% el principio de la solidaridad y de la participación agenciados por las comunidades. Y tampoco lograron acabar con el principio estético expresivo basado en las ideas del placer, de la autoría y de la artefactualidad. Es decir, en todas esas manifestaciones estéticas, artísticas, en su multiplicidad representativa, que provenían simplemente del disfrute y no del concepto mercantilista que aportó el capitalismo y la modernidad, de que todo era mercancía, o de que todo es mercancía dentro de esta concepción. Entonces, en el artículo se plantea que la IAP condensa el principio de la comunidad, de solidaridad y de participación. Esto obviamente nos genera unos retos fuertes. El primero de ellos, pensar desde los márgenes del orden establecido y emprender la retirada. O sea, romper con el orden establecido y correr, emprender la retirada. Reinventar lo enunciado y desprenderse de lo ya nombrado. Reaprender, reelaborar la narrativa, reconstruir lo sabido, ¿sí? Desaprender y volver a aprender, desprenderse de lo ya nombrado, advertir el ocaso de lo que queda atrás, o sea, tomar conciencia de lo que vamos superando, de lo que vamos dejando atrás, hacer un alto en el camino y agenciar un encuentro intempestivo con un intersticio en el paisaje del pensar. O sea, que el activismo y la lucha de transformación no nos impida pensar, ¿sí? No nos impida pensar. Hay que buscar el pensamiento por venir, o sea, seguir construyendo pensamiento nuevo, persistir en la conspiración, en la lucha por la emancipación, porque intentaron despojarnos de todo rastro de utopía, intentaron deshacer las palabras que alentaban la revolución, intentaron inscribir en nuestros cuerpos las consignas del mercado, cosificaron el placer, declararon como único el espectro de su verdad, contaron solo sus memorias, prohibiendo las nuestras. Poblaron de miedos los entornos del ser. Por eso hablamos de la colonialidad del ser, ¿verdad? Entonces aquí en esta pantalla hay unos retos grandes que implican pensar, actuar, reinventar, reconstruir, tomar conciencia de lo que vamos dejando atrás y seguir pensando y buscar el pensamiento por venir e impedir que nos roben el derecho a la utopía,